El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. De Tesalonicenses 5:23, un verso muy citado y extremadamente importante. Gloria y nombre del Señor. Hay tiempo de cantar, hay tiempo de orar y hay tiempo de escuchar la palabra del Señor. Sea el nombre del Señor glorificado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Háblanos, enséñanos y glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, alabanza en nombre del Señor. Bendito el santo nombre del Señor. Quiero hablar del tema, la importancia de hablar en lenguas. La importancia de hablar en lenguas. ¿Por qué es importante hablar en lenguas? Porque el Espíritu Santo nos pide que hablemos en lenguas. Muchas veces la persona ni entiende y sabe por qué. Quiero que entienda cuidadosamente por qué usted y yo debemos de orar en lengua. Este verso que hemos leído nos habla de las tres entidades, amén, que tiene nuestro cuerpo. Si hubieran sido las mismas o tuvieran los mismos significados, pues el Espíritu Santo no hubiera hecho la diferencia. Pero el mero hecho de que el Espíritu Santo hace la diferencia entre los tres, usando a su siervo, espíritu, alma y cuerpo, implica de que hay importancia que tenemos que saber en cuanto a estas tres entidades que componen, alabanza en nombre del Señor, nuestro cuerpo. Y que el mismo Espíritu Santo dice que tiene que ser santificado por completo. En otras palabras, que estas tres entidades tienen que ser santificadas completamente. Cuando miramos esto y lo analizamos un poco, el cuerpo, la carne no quiere nada con Dios. La carne, lo que compone el cuerpo, alabanza en nombre del Señor, está en enemistad contra Dios. Y no entiende en ningún momento los caminos de Dios. Por tanto, el cuerpo es la ventana al mundo. El cuerpo es lo que toca el mundo. Por tanto, el cuerpo no te va a decir a ti nunca, la carne no te va a decir nunca a ti, ve a la iglesia. La carne nunca te va a decir a ti, ora. La carne nunca te va a decir ayuna. Porque la carne, pues, es enemistad contra Dios.
Pero eso es parte de nuestro cuerpo, de nuestra identidad, el cuerpo que tenemos nosotros. Luego hay otro factor que hay que entender, el alma. El alma es así como un sándwich. Está en medio del cuerpo y del espíritu. Pero el alma, todos sabemos, es el lugar de las emociones. El lugar donde sentimos, odiamos, amamos. Y el alma tiene otra cosa. El alma es donde está guardado nuestro pasado, en ese lugar. Y si tú dejas el alma, dejaría que tú oraras con habilidades tuyas o con tu intelecto. Porque eso es lo que el alma da y produce. Cosas intelectuales y habilidades que tenemos. Entonces, con el alma tampoco se puede orar. Porque el alma te va a decir, voy a orar con intelecto. Voy a orar con habilidad. Por sentimientos que tenemos. Por tanto, no se puede penetrar en el mundo espiritual con intelecto ni habilidades. Ni mucho menos en la carne. Así que sabemos entonces que el alma nos incita a orar con intelecto y habilidades y un mecanismo emocional que ella produce, pero eso no penetra el mundo espiritual. Ni tampoco la carne. Nos queda entonces lo que la palabra llama el espíritu. Y el espíritu, alabanza el nombre del Señor, la Biblia nos dice que cuando no le conocíamos a él, estaba completamente muerto. No tenía vida espiritualmente hablando. Es ahí donde comienza una relación con Dios. Porque cuando nos convertimos al Señor, que nuestro espíritu estaba muerto, ahora nuestro espíritu vive. ¿Por qué? Porque recibimos, amén, la presencia de Dios en nuestro espíritu. Y es el espíritu quien se comunica con Dios. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y testifica al espíritu humano de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y para tener una relación con Él, tenemos entonces que estar alimentando el espíritu humano, amén, con lo que el Espíritu Santo hace dentro de nuestro cuerpo. Vayamos brevemente por la palabra del Señor. Vamos primeramente a Filipenses 3:10. Es importante que usted tenga la palabra del Señor y vamos a leer algunos versos. Vamos a Filipenses capítulo 3, verso 10. Porque queremos hablar, porque es importante orar en lenguas. Filipenses 3:10 dice la palabra del Señor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Tenemos que comenzar hablando que para conocer al Señor, tenemos que ser partícipe de su sufrimiento, de lo que él pasó, dentro de nuestro propio contexto. Alabanza el nombre del Señor. Mire el verso 13 de Filipenses 3. Dice la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. En otras palabras, para yo crecer, yo tengo que comenzar a olvidarme de mi vida vieja y comenzar a mirar mi vida futura en las cosas del Señor. Ahora,
Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios capítulo 2, verso 2. Alabanza en nombre del Señor. Es importante que usted lea bien la palabra del Señor. Efesios 2, 2. ¿Por qué es importante que usted entienda? Porque es importante de que usted ore en lenguas. Efesios capítulo 2, verso 2. Dice la palabra del Señor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es interesante. Porque Satanás tiene controlado, amén, el aire. Cuando está hablando aquí de aire, no está hablando, hermanos amados, de oxígeno. Aquí está hablando en términos espirituales. Todo lo que se mueve en el mundo espiritual es controlado por Satanás. Ahora, cuando una persona comienza a orar en su lenguaje natural y esa persona le hace peticiones al Señor, habla con el Señor, le pide al Señor que haga cosas a favor de usted, usted lo están escuchando. Satanás le está escuchando y sabe lo que usted está pidiendo. Y es ahí donde él inmediatamente bloquea todo lo que usted pide. Usted han visto, por ejemplo, esa gente que tiene esos CD, que lo usa la policía, lo usa algunas agencias. Y ese CD tiene dos características. Tiene una característica que cuando usted lo pone en un canal, todo el mundo le oye. Usualmente los camioneros andan con ese CD y se comunican unos con otros. Y cuando uno de ellos habla, lo escuchan todos los camioneros que van manejando las carreteras. Pero cada CD tiene un canal que es de emergencia. Que cuando lo usan, cambian ese canal, solamente la persona que está hablando y la oficina de emergencia que está llamando pueden responder. Nadie más lo escucha. Ningún camionero puede escucharlo. Simplemente por una razón. Porque el que está usando el CD movió su frecuencia al canal de emergencia. Entonces, los demás, aunque tienen el equipo, no pueden escuchar. ¿Por qué? Porque no conocen la frecuencia que está usando el hombre haciendo la llamada de emergencia. Eso pasa en el mundo espiritual. Cuando entonces yo me dedico al avance en nombre del Señor, porque hablarle es un regalo, es un canal de emergencia que Dios me ha dado a mí. Y cuando yo comienzo a orar en lenguas, yo estoy pasando el radar de Satanás. Satanás no puede detectarme. Entonces yo me estoy moviendo, escúcheme bien, directamente de donde yo estoy, pasando mi onda por un canal espiritual en lenguas que Satanás en el aire no puede leer, no puede detectar. Yo voy directamente de mis labios al trono de Dios. Y es ahí donde yo recibo los beneficios grandes de Dios. Porque lo que yo estoy orando a Dios no tiene interferencia para que el enemigo pueda bloquearme o leer o escuchar lo que yo estoy hablando. Por eso es importante que entendamos, hermanos amados, que la palabra nos enseña claramente que Satanás es el príncipe del aire, de las potestades del aire que están controlando. Y esas potestades están ahí para, hermanos amados, en el nombre del Señor, evitar. Cuando Daniel, hermanos amados, oraba, hubo un momento de interferencia. Y es importante que entendamos, hermanos amados, que el lenguaje celestial que Dios nos ha dado a nosotros, de hablar en lengua,
es una herramienta poderosa para que el radar satánico que se está moviendo, detectando todo mensaje, decodificando todo lo que está escuchando usted hablando, él no puede hacerlo, le pasa por encima, su radar no funciona. Y es ahí donde él se confunde. Se confunde porque no puede entender un lenguaje, un regalo que Dios le ha dado a los hijos de Dios para comunicarse, el CV que Dios le ha dado al creyente, el canal de emergencia para estar hablando usted del altar al trono de Dios, y Satanás no puede interpretar, ni conocer, ni saber lo que usted está hablando. Pues es importante que usted y que yo le pidamos a Dios la herramienta, sea Jehová glorificado, de poder, hermanos amados, entender estos principios, porque Satanás siempre está acusando al creyente. Él trastorna las cosas. Dice Revelación capítulo 12. Vaya al libro de Revelación, capítulo 12, mire el verso 10. Revelación 12:10. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Gloria a Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tú tienes un acusador día y noche, pero cuando tú oras, a veces tú estás orando al Señor por mucho tiempo por algo, pero como tú no estás lleno, yo voy a hablar de esto en este momento, de la llenura del Espíritu Santo de Dios, tú no tienes herramienta. Y Él te está leyendo. Todo lo que tú dices rápido, lo controla y envía adversidades contra ti. Porque inmediatamente Él puede leer todo lo que tú estás hablando. Y en otras palabras, Él tiene espías, por decirlo así. Si usted va conmigo, hermanos amados, a la palabra de Dios en el libro de Efesios, alabanza al Señor, capítulo 6. Efesios capítulo 6, alabanza en nombre del Señor. Efesios capítulo 6, mire el verso 12, un verso conocido. Dice ahí: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él tiene oficinas en el mundo espiritual. Él decodifica todo lo que tú estás hablando. Él puede decirte: mire, te está pidiendo esto, hay que bloquearlo. Y te está bloqueando todo el tiempo. Simplemente porque tú no tienes lo que Dios te ha regalado. El civil del canal espiritual, que es hablar, orar en lenguas. Lo mismo leer las cosas espirituales. Pasó en el capítulo 5. Todos los demonios no pudieron leer lo que estaba en la pared hasta que llegó Daniel. Pero nosotros, hermanos amados, no echamos mano a estas herramientas que Dios nos ha dado. Y es importante que usted y yo entendamos de esas lenguas. Como dice Corintios, 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Mire la palabra del Señor. 1 de Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angelical y no tengo amor, vengo a ser como, mire esto, como metal que resuena o símbolo que retiñe. Lenguas está en plural. En plural. Dios nos ha capacitado. Mire, Dios ha sido tan sabio que, conociendo que Satanás puede leer tus oraciones y detectarlas y trastornarlas, simplemente porque cuando Dios mira, dice: tú me estás hablando a mí por un canal público. Y usted sabe que cuando uno habla por un canal público, todo el mundo escucha lo que usted está diciendo. Y hace muchas cosas en contra de lo que te está diciendo. Oposiciones, eso pasa en el mundo espiritual. Mas sin embargo, por nuestra carnalidad tal vez, o nuestro, hermanos amados, nuestra manera indiferente con Dios, no hemos buscado, amén,
la llenura del Espíritu Santo de Dios y el hablarle en lenguas. Porque hay muchos hermanos frustrados toda la vida, pidiendo y pidiendo y pidiendo, y el enemigo sigue, hermanos amados, trastornando y rompiendo y evitando a la base del Señor que la respuesta tuya, que la pregunta tuya llegue al trono de Dios, y si llega, llega tal día, distorsionada. Ahora, tenemos que ver, hermanos amados, lo que la palabra de Dios nos enseña. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mire el verso 26 y 27. Dice ahí: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire eso, pues que hemos de pedir. Lo primero, el Espíritu controla, eso cuando tú estás en lengua, lo que tú has de pedir. Y comienza a hacer peticiones a tu favor en lenguas de que no pueden ser decodificadas por Lucifer. Ahora, dice la palabra, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, mire eso, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es un lenguaje que el diablo no puede entender. Entonces lo está volviendo loco. Porque el Espíritu Santo nunca revela en contra de los hombres y mujeres de Dios. Es el civil del hombre y la mujer de Dios que va directo al trono de Dios. La línea directa. Ese principio es aprendido por grandes hombres y mujeres de Dios que han sido triunfantes en su ministerio. Que el diablo no ha podido decodificarlo. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo viene y te dice: mira, la oración que tú vas a hacer por el canal privado tiene que ir así. Y se lo presenta a Jehová en una carta abierta perfecta. Vino por el canal donde no pudo ser, hermanos amados, controlado por Satanás. Y por eso es que el diablo mantiene mucha gente en la carne para que nunca puedan tener la herramienta que Dios le ha dado de hablar en lenguas. Y al hablar en lenguas, hermanos amados, aprendemos muchas cosas que Dios nos ha enseñado. Versos 22 y 23 de Romanos 8. Versos 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de vosotros mismos. Mire eso, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y hay 4 cosas que el Espíritu Santo quiere que tú sepas cuando tú comienzas a orar en lengua. Y nosotros muchas veces, por falta de enseñanza bíblica, tú nunca creces, porque tu oración está en tu lenguaje natural. Y el lenguaje natural es un lenguaje que pertenece al cuerpo. No es un lenguaje que pertenece al espíritu. El lenguaje de hablar en lenguas viene directamente de Dios cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo de Dios. No es terrenal. No es natural. Y por eso es que Satanás no lo puede entender ni leer. Es como un código secreto. La línea directa entre tú y el trono de Dios, que nunca nadie la puede romper. Y es ahí donde nosotros muchas veces fallamos en la presencia de Dios. Lo primero que usted debe saber, el Espíritu Santo hace con ustedes,
en sus enfermedades. Cuando tú oras en lenguas, el Espíritu Santo ve tus enfermedades y el Espíritu Santo nunca quiere que su templo sea destruido. Porque las enfermedades, como usted sabe, vienen de principios satánicos. Y cuando usted ora al Señor por sanidad divina, en su lenguaje natural, hay hermanos amados, un bloqueo espiritual por las potestades, principados en el espacio. Y tu enfermedad se prolonga por muchos años y hasta te mueres. Porque nunca usaste la línea directa. Porque en tu afán alimentaste lo que la palabra dice, el cuerpo, la carne, y eso controló tu mente, controló tu alma. Y por eso estás sin las herramientas. Yo tengo que aprender ese principio de dejar a Satanás en tinieblas. Porque yo oro y aunque esté ajodido de mí o él, no me puede leer lo que yo estoy hablando. Porque yo tengo un regalo de Dios que él no lo tiene. Y es ahí donde muchas veces uno no entiende cómo la gloria de Dios se quiere mostrar en la vida de uno. Segundo, él te dice lo que él sabe. El Espíritu Santo deja saber cosas a ti que él sabe, que tú no sabes, ni yo sé. Pero en ese mundo espiritual, en esa conversación cercana, íntima con él, él comienza a decirme cosas que él sabe. Me muestra cosas ocultas que no puede mostrármela si yo estoy, hermanos amados, orando de una manera intelectual, porque estaría orando con las emociones del alma y no trabaja así. O en el cuerpo natural, en mi lengua natural, porque es carnal. Pero cuando yo estoy orando en lengua, hermanos amados, yo estoy trabajando directamente con él. Él es quien ora por mí. Él es el que habla por mí, intercede al Padre con gemidos indecibles. Él está hablando, Él está diciendo, está perfeccionándote a ti. Tu oración llega perfecta, porque el Espíritu Santo es perfecto. En la oración natural hay imperfecciones. Yo pido cosas que no convienen, que Dios no quiere, que ofendo a Dios. En mi oración muchas veces yo puedo estar ofendiendo a Dios, pero cuando oro en lengua, el Espíritu Santo de Dios ora por mí en perfección y llega la oración perfecta ante Dios. Y dice, la apruebo ya porque es perfecta la oración que ha llegado a la oficina de mi trono. Y es ahí donde yo tengo que entender, hermanos amados, sea Jehová glorificado. 3, te ayuda en intercesión. La intercesión es poderosísima en el Espíritu Santo. 4, alabanza en nombre del Señor. Te da un lenguaje celestial, que es el hablarle en lengua. Ahí lo tienes. Ese es el CV que Dios te manda del cielo. Nadie lo puede conocer ni interpretar su código. Y cada uno de nosotros, cada creyente, tenemos uno con un código secreto escondido en la bóveda de Dios. Por tal razón yo debo de entender inmediatamente que Dios quiere hablarme. Pero Dios no puede hablarme yo teniendo el CV de la carne, porque el espíritu y la carne se oponen entre sí. Entonces cuando, mire, estoy en la carne, yo entiendo las cosas. Satanás coge y me trastorna y hasta me da mensajes a mí que no son de Dios. Yo estoy orando en el mundo natural, en mi lengua natural, entonces comienzo a recibir información que yo creo que es el Señor y no es el Señor para nada. Y me confundo. Y a veces digo, oh, Dios me habló y me dejó sentir que haga esto, lo otro, y no fue el Señor nada. Fue que el diablo te detectó y pudo descifrar tu mensaje y te cambió para que tú deshonres a Dios y te vayas en desobediencia. Y es ahí donde yo tengo que entender, hermanos amados, sea Jehová glorificado. Mateo 26, verso 41, dice la palabra del Señor. Mateo 26, verso 41. Velad, orad
para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando yo aprendo a echarle manos a esa herramienta, todo cambia. 4 cosas más que las lenguas hacen. 4 cosas más que las lenguas hacen a mi favor. Que cuando yo aprendo a usarlas, pero no las puedes usar si tú no hablas en lengua. Mientras tú no hablas en lengua, tú no tienes herramienta. Pero le voy a enseñar cómo conseguirlo. Si es que usted quiere entrar a recibir eso. Primero, la habilidad de hablar a Dios solo. El hablar en lengua. Te da la habilidad de hablar a Dios tú solo. En otras palabras, que aquí está todo el mundo hablando, orando a Dios en lengua natural, y yo oro en lengua, ya mi oración llegó al trono. Se fue, hermanos amados, mire eso, en una manera expresa por el Espíritu. Mientras las suyas van a estar en el espacio, siendo detenidas por Satanás y siendo trastornadas, y usted sigue orando lo mismo, y orando lo mismo, y orando lo mismo, pero está usando el canal público. Vamos a la palabra de Dios. La habilidad de hablar a Dios solo. 1 Corintios 14:2 dice la palabra de Dios. 1 Corintios 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ese nadie incluye a Satanás. Aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie te va a entender. Tú puedes orar en confianza, porque los demonios que han sido enviados a ti con radares para detectar tu comunicación, ya que eres el príncipe del aire, esa señal le pasa por encima, no la pueden detectar. Estados Unidos hizo un avión que se dice, su forma salió de la famosa situación que pasó en el 1947 o 48 en Roswell, Nuevo México, cuando supuestamente una nave desconocida se estrelló en el desierto. Y se dice que el gobierno tomó esa nave. Esto es lo que dicen las noticias y lo escrito por mucho tiempo. Había un dilema grande. El gobierno negó siempre eso. Dijo que eso nunca había existido. Pero de momento, 2 o 3 años más tarde, aparecen con un avión de una forma circular, con un material raro y extraño que ningún radar lo detecta. Y es silencioso. Entonces ese avión puede venir y estar encima de este templo y no se oye ni casi se ve y no hay radar que lo controle. Y hasta el día de hoy lo tienen. Y siempre se ha callado su origen. Pues sabe, así pasa con esta herramienta de orar en lengua. Donde el Espíritu Santo te da la habilidad de hablar con Dios solo. 1 Corintios 14:2. Y no solo eso, tú a veces pasas años porque te quieres edificar en Dios y no has podido. Y quieres servirle al Señor y estar firme y no has podido. Pero si oras en lengua, el Espíritu te edifica, te planta, te pone firme. Mire el verso 2. 1 Corintios 14,
2, alabanza en nombre del Señor. Perdón, 14:4. El que habla en lengua extraña, mire eso, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. En otras palabras, que cuando yo comienzo a hablar en lengua, Él me está edificando a mí, me está construyendo a mí. Algo que yo no puedo hacer en el mundo natural porque la carne es débil. Y trato, pero por más que trate, siempre estoy atrasado. Pero la oración en lengua me edifica, me hace fuerte, me hace firme ante la presencia de Dios. Tercero, vaya conmigo a Efesios 6 nuevamente. Efesios 6, nuevamente. Mire el verso 17 y 18. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, mire eso, orando en todo tiempo, toda oración, mire eso, y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo tercero que hace es que te pone una armadura. El Espíritu Santo te pone una vestimenta que tú puedes caminar y nada del diablo te perturba. Porque fue construida, escúcheme bien, en el cielo, porque la construyó el Espíritu Santo de Dios. Y yo debo de aprender eso. Que cuando aprendo yo, hermanos amados, a pedirle al Señor esto, pero hay muchos hermanos que lo que tienen es ceniza. Una vez hablaban en lengua, pero su altar se apagó. Y un altar apagado no funciona. Dios el Espíritu Santo hace que su siervo aviva el don que hay en ti. Avívalo. Aquí hay personas que hablaban en lengua todo el tiempo, y mientras hablaban lengua, hermanos amados, Dios las edificaba, tenían revelaciones de Dios, pero ahora no. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya no se comunica con ellos. La carne se comunica con ellos. Oran en la carne, en lo natural, porque están apagados. Y un fuego apagado no sirve para nada. Cuarto, el Espíritu Santo hace a mi alrededor una muralla. Así como en el caso de Job, que el diablo dijo que tenía una muralla. Vaya conmigo, hermanos amados, a Isaías 59. Vaya al libro de Isaías, capítulo 59, verso 19. Isaías 59, verso 19. Estas son cosas que el Espíritu Santo de Dios hace que a veces la gente pasa por alto. 59, verso 19. Mire la palabra del Señor. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios te pone una muralla a ti. Se levanta el enemigo contra ti, viene como río, con ímpetu, como inundación, pero el Espíritu de Jehová está ahí porque ha hecho una muralla a tu favor. Dice, aquí tú no entras. ¿Por qué? Este hombre ha sido edificado. Este hombre habla con Dios directamente. Aquí tú no entras. Y es ahí, hermanos amados, donde yo tengo que entender que tengo, hermanos amados, que romper ese yugo que me tiene a mí, hermanos amados, esclavo, subyugado. Dice Isaías, alabanza el nombre del Señor. Isaías, gloria al nombre del Señor. Mire la palabra del Señor. Para que usted entienda, hermanos amados, cómo esos yugos se tienen que caer.
Isaías 10:27. Isaías 10:27. Verso importante, dice la palabra del Señor. Mire eso. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No se rompió, se pudrió. Porque el Espíritu Santo, la unción, desactiva totalmente todo yugo. No simplemente los rompe para que el enemigo vuelva a reponerlo y a ponerlo para atrás. Para que estés un par de semanas en el Espíritu y después vuelva con el yugo encima, que te lo ponga. Dice que el Espíritu Santo lo pudre. No lo deja más con uso. Ya tú no vas a ser más atormentado por ese yugo. Porque cuando el enemigo lo busca, está completamente podrido. No sirve para nada, no se puede reparar. Algo podrido no se puede reparar. Eso lo hace la unción cuando el Espíritu Santo de Dios viene. Y viene cuando yo oro en lenguas. Ahora, ¿cómo yo recibo? ¿Cómo yo puedo hablar en lengua? Usted lo sabe mentalmente. Y tal vez lo sabe bíblicamente en la lectura de la Biblia, pero no lo experimenta en su vida diaria. Y esto no es para que esté escrito en la Biblia. El día está para que yo lo lea, nada más. Pero con que esté escrito en la Biblia yo no hago nada. Yo tengo que experimentarlo en mi vida. Esto tiene que transferirse a este corazón, a este cuerpo. Primero tenemos de entender de que Jesús oró a tu favor y a mi favor, para que recibiéramos el Espíritu Santo. Él personalmente lo hizo. Juan 14:16 dice la palabra de Jehová. Juan capítulo 14, mire el verso número 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús oró para que tú recibas el Espíritu Santo de Dios. Que cuando llega para asistirte a ti en todas las cosas. Juan 16:13 dice la palabra del Señor. Juan 16:13 dice la palabra del Señor, mire eso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Lo primero que te guía a toda verdad. No a tu verdad, sino a la verdad de Él. ¿Qué más? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué está oyendo Él? Lo que está en el trono de Dios. Yo quiero esto para Orona. Yo quiero esto para esta hermana. Lo que Él oyere va a hablar. Y Jesús oró para que tú y yo lo recibamos. ¿Ok? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él comienza a enseñarte cosas. Es cuando mi línea está directa con Dios. Es cuando yo comienzo, hermanos amados, alabanza al nombre del Señor. Y comienza a decirle a este cuerpo, a este espíritu, mira, Él es hijo de Dios. Él no es aquel que se emborrachaba. Él no es aquel que fumaba escondido. Que se desaparece de la iglesia por 2 semanas. Y 3, y yo lo veo haciendo cosas ocultas que no me agrada. Él no es ese. Romanos capítulo 8, mire la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, mire el verso 16, alabanza en nombre del Señor. Romanos 8, 16, dice la palabra del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que ayuda a testificar. Los tímidos, los que no hablan ni en el baño, el Espíritu Santo lo hace por ti. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, verso 8, dice la palabra del Señor.
Mire eso. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder, poder de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No tiene límites. El testimonio te da a ti para que no tenga límites. La pregunta es, ¿y yo? ¿Hablo en lenguas? Una cosa, hermanos amados, cuando nos convertimos, recibimos a Jesús como Salvador, recibimos el Espíritu, hermanos amados, ¿para qué? Lo recibimos, hermanos amados, porque es como una identidad. Nos convertimos, llega el Espíritu Santo, no la llenura, son dos cosas diferentes. Y llega el Espíritu Santo cuando nos convertimos para darnos identidad. ¿Identidad de qué? Lo que dice Romano, que somos hijos de Dios. Hasta ahí. Pero no hay llenura. La llenura hay que buscarla. Los discípulos recibieron el Espíritu como identificación. Pero la llenura vino después. Y es ahí donde yo tengo que ubicarme. Porque la gente piensa que se convirtieron y recibieron la identificación del Espíritu Santo de Dios, que dice a nuestro espíritu humano, somos hijos de Dios. Y hermanos, nos confundimos y pensamos que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y eso no es lo que sea la palabra de Dios. Los discípulos recibieron la identificación del Espíritu Santo de Dios. Como todos nosotros que hemos convertido. Pero no la llenura. La llenura de ellos vino después. Lucas 24. Lucas 24. Alabanza en nombre del Señor. Lucas 24. Mire el verso 49. Lucas 24, 49. Esto es él hablando. Hablando a sus discípulos y hablando al pueblo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Es ahí donde llega la llenura del Espíritu Santo sobre ellos. Hay una gran experiencia. Cuando Jesús los llamó, ellos tenían el Espíritu Santo que los identificaba como hombres de Dios. La llenura hay que buscarla. Hay que clamar a Dios. Dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7. Juan 7. Alabanza en nombre del Señor. Juan capítulo 7. Mire el verso 37 al 39. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, hay muchos en las iglesias que están sentados, son salvos. El Espíritu Santo los ha identificado como hijos de Dios, pero están vacíos. Y cuando no, hermanos amados, el hablar en lenguas, usted no tiene el CV de comunicación directa.
Y por eso estás en la iglesia sentado todo el tiempo estancado. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 33 al 39. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga, mire eso, a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, para que vosotros, mire eso, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, había mucha gente en las iglesias vacío, salvo, pero vacío. Nada. Hechos 5 dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5. Bendito el nombre del Señor. Mire el verso número 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora, vamos a una cosa, porque muchas veces cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los efesios, ellos tenían el Espíritu Santo que los identificaba como creyentes. Y quiero que miremos algunos pasajes de la carta a los Efesios para que usted se dé cuenta, hermanos amados, de que muchas veces nosotros andamos con una confusión. De que pensamos que nos convertimos, estamos en el Espíritu Santo de Dios. Eso no es así. Usted tiene el espíritu de identificación, que lo identifica como creyente. Y si usted se muere, muere salvo. Porque el espíritu de identificación viene para dejarle saber a usted que usted es un hijo de Dios. Pero esto es un cristiano vacío, sin fruto. Porque los frutos vienen con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Escúcheme bien, los frutos vienen con la llenura, no cuando usted se convierte. Si usted tantos hermanos en las iglesias convertidos y no hacen nada, están vacíos, no dan fruto. Vamos a ver algunos puntos de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, verso número 13. Donde dice: en él también vosotros, hablando a la iglesia en Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado, ese espíritu de identificación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Recibieron, ahí está, fueron sellados. Son hijos de Dios. Ahora, capítulo 2 de Efesios. Mire el verso número 6. Dice ahí: juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hasta ahí está bien. ¿Le conocieron? Fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios y tienen posiciones en el reino de Dios. Eso es cuando ellos se mueran. Cuando estemos en el cielo un día, estamos en las regiones celestes, porque aquí no estamos en el cielo todavía. Estoy diciendo el Espíritu Santo por el apóstol a los creyentes en la iglesia de Efesios. Fueron sellados
y tenían posiciones en el cielo en el día que le toque el Señor dársela. Verso 8 al 9, mismo capítulo 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, mas no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, hasta ahí está todo bien. Ahora, sellado por el Espíritu Santo de Dios, posiciones en el cielo, fueron salvos por gracia, pero están vacíos. Necesitan la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Que mucha gente está confundiendo el sello del Espíritu, la identificación con la llenura, y no es lo mismo. Y tenemos las iglesias de hermanos vacíos. Y la llenura del Espíritu Santo, que trae el bautismo del Espíritu Santo, es lo que causa. Con el bautismo del Espíritu Santo, usted recibe un paquete del cielo. Usted bautiza en el Espíritu Santo, usted recibe, entre otros beneficios, hay un paquetito con un CV espiritual. Que Dios te dice, este es mi línea directa. Este es mi celular privado, dice Jehová. Nadie lo puede usar. Solamente tú lo puedes usar. Y como ahora estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ahora uno de los regalos que te he dado, entre tantos que te he dado, es el poder hablar conmigo directamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Espero que este programa haya sido de bendición para ti, para tu familia, y que continúes viendo nuestro programa La Biblia Explicada en esta misma estación, a esta misma hora. Queremos también decirte, ¿verdad?, que nosotros recibimos tus correos electrónicos y que siempre los vemos, oramos por ti y esperamos que siempre el Señor te bendiga a ti y a tu familia de una manera especial. Este es tu hermano y amigo, el Pastor Orona, que te desea las mejores bendiciones de parte del Señor. En este momento queremos decirte que si tú estás interesado en nuestro material, ya sea material impreso o material grabado en DVD, puedes entrar en nuestra página Ministerio La Biblia Explicada ORG, y ahí tú puedes enterarte de todo el material que tenemos disponible para ustedes. También quiero mostrarles en los libros, el libro de Ruth es un libro poderoso, habla de las 4 etapas de la iglesia antes de ser arrebatada, llevada al cielo. Es importante que tú entiendas el proceso de la iglesia del Señor en estos últimos días. Aquí están las 4 etapas mencionadas que la iglesia ha vivido y seguirá viviendo antes que el Señor venga por ella. Queremos mencionarte también el libro de Judas. El libro de Judas es una revelación poderosísima que el Señor le dio a Judas, quien era el medio hermano de Jesús. Es aquí donde el Señor muestra las últimas cosas antes de las últimas. Los momentos que la iglesia va a pasar, que se está viendo ya en 3 plataformas. La plataforma de Balaam, que es el hombre que representa el abuso financiero en las iglesias por muchas personas que están en los altares. Tenemos la plataforma de Coré. Esa es la plataforma que habla de la falta de respeto contra los hombres verdaderos de Dios, que Dios ha llamado. Y tenemos la plataforma de Caín. Caín representa la mentalidad de darle a Dios cualquier cosa aunque no tenga valor. Esas 3 plataformas se están viendo hoy día en la iglesia. Eso es lo que el apóstol Judas habla en una revelación especial. Es importante que tú tengas una copia de estos libros, tanto del libro de Ruth como el libro de Judas, para que tú vayas creciendo espiritualmente hablando e intelectualmente hablando. Tú puedes conseguir nuestro material entrando a nuestra página Ministerio La Biblia Explicada.org. Y hay material impresos, hay DVDs, hay predicaciones, hay enseñanzas que están disponibles para ti. Dios te bendiga, siempre seguiremos orando por ti. Recibe un abrazo del Pastor Orona y que la paz de Dios esté contigo y con tu familia.
Nos vemos en la próxima ocasión. Amén. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo.